El presidente Gabriel Boric encabezó hoy la promulgación de la ley que incorpora la Fiscalía Supraterritorial al Ministerio Público, entidad que tendrá a su cargo el crimen organizado y delitos de alta complejidad. Para abordar el tema nos acompaña Ignacio Castillo, director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado, Tráfico Ilícito de Drogas, Armas y Personas, de Homicidio y Lavado de Activos de la Fiscalía Nacional. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. Primero, para explicar a quienes nos están viendo hasta ahora, Ignacio, ¿qué es la Fiscalía Supraterritorial? Muy bien, mire, hoy día el Ministerio Público se compone estructuralmente de una Fiscalía Nacional, ¿cierto? Que es la que dirige el fiscal nacional, que es la estructura, por así decirlo, que acompaña en la administración al fiscal nacional y que también, desde luego, apoya en las investigaciones y también en el contexto administrativo a las 19 fiscalías regionales que son las que hoy día existen en el Ministerio Público. Cuando se crea el Ministerio Público, ¿cierto?, en el contexto de la en ese entonces llamada reforma procesal penal, para pasar del sistema inquisitivo a este sistema más de carácter acusatorio, se crea esta nueva institución que Chile no tenía. Eso, desde luego, ya era bastante inédito en la región. Toda la región, todo el continente tenía alguna forma de ministerio público. Nuestro país, en cambio, no tenía un ministerio público porque teníamos un sistema muy inquisitivo, estructuralmente inquisitivo. ¿Se acuerda? El juez que era el juez que investigaba, que juzgaba, Sí, claro. que condenaba, ¿cierto? Sí. Y en cambio se crea, a la luz de la reforma procesal, un sistema, una institución, que es el Ministerio Público, que se descentraliza en 19 fiscalías regionales, donde cada una de ellas tiene un fiscal regional. Y esas fiscalías regionales hoy día, digamos por así decirlo, tienen competencia principalmente sobre sus propios territorios regionales. La Fiscalía Supraterritorial, como se ha hecho en otros países, lo que viene a hacer de alguna manera es una instancia tanto operativa, es decir, con capacidad para poder investigar causas que son transnacionales o transregionales. Principalmente pensemos en el contexto del crimen organizado, donde hoy día tenemos organizaciones criminales que operan, por así decirlo, desde el norte de nuestro país hasta el sur, o bien de carácter transnacional, es decir, organizaciones criminales que cometen delitos desde fuera hacia nuestro país. Y por un lado, entonces, tiene una capacidad operativa, o va a tener una capacidad operativa, y por otro lado, también una capacidad de coordinación y de trabajo coordinado, ¿cierto?, de trabajo colaborativo entre las distintas fiscalías regionales y sus sistemas criminales. El año 2016 ya se había hecho una reforma estructural al Ministerio Público muy importante, que había sido la creación de los SACP, de los sistemas de análisis criminal y focos investigativos, que son básicamente sistemas de investigaciones más sofisticadas, inteligentes sobre determinados focos, que yo diría fue el germen de esta idea de trabajar el crimen organizado desde la perspectiva del análisis criminal. Y hoy día entonces se da un paso adelante, principalmente en el crimen organizado y los delitos de alta complejidad, de tener una estructura que, dependiendo del fiscal nacional, es decir, funciona con el fiscal nacional, tiene la capacidad de coordinar distintas fiscalías regionales en este tipo de delitos, pero también de investigar por sí misma alguno de esos fenómenos. Ahí tengo una duda. La siguiente pregunta para aclarar. Operatividad y coordinación de las fiscalías cuando hay delitos transregionales o transterritoriales, digamos, dentro del país. Y se entiende perfecto. ¿Por qué esa función de operatividad y coordinación tiene que estar en un órgano nuevo dentro de lo que es el Ministerio Público y no así en la Fiscalía Nacional, por ejemplo? Bueno, porque efectivamente hoy día la Fiscalía Nacional, que como le decía es la estructura administrativa que apoya al fiscal nacional, tiene unidades especializadas que lo que hacen, por ejemplo, aquella que me toca dirigir a mí, que es la Unidad de Crimen Organizado y Droga, lo que hace es apoyar, por un lado, las políticas públicas que define el fiscal nacional. ¿Ya? Por ejemplo, usted ha escuchado estos programas ECO, ¿cierto? Perfecto. Que los programas ECO surgen de una iniciativa del fiscal nacional Ángel Valencia, y a su vez también apoyar a las distintas fiscalías regionales en sus investigaciones. Va más allá a políticas y medidas institucionales, pero no a los caso a caso que revisan las fiscalías regionales. Exactamente. Perfecto. Nosotros no tenemos la función digamos, de dirigir la investigación penal, o desde luego ni tampoco de dirigir, ¿cierto?, de ejercer la acción penal. Por lo tanto, nuestra función es una función más bien de apoyo, de coordinación, de trabajo en términos de unidad de acción respecto al Ministerio Público. Y esta nueva institucionalidad lo que hace es que robustece el Ministerio Público, insisto, en ámbitos tan sensibles para hoy día, para la ciudadanía, como es el crimen organizado y los delitos de alta complejidad, sobre todo tratándose de organizaciones criminales transregionales y transnacionales, que lo que va a ayudar es a tener un trabajo, por así decirlo,
donde de un trabajo de colaboración, de trabajo ordenado entre distintas fiscalías regionales, también ella misma, a efectos de poder, por así decirlo, fortalecer analíticamente la persecución penal de estos delitos que son tan complejos. Un detalle ahí, pregunta. ¿La Fiscalía Supraterritorial puede intervenir en causas de una Fiscalía Regional, por ejemplo? La Fiscalía Regional, la Fiscalía Subterritorial tiene distintas atribuciones. Entre ellas puede, como les decía al principio, apoyar en la coordinación de investigaciones de distintas fiscalías Ya. regionales, pero a su vez también puede abocarse, es decir, tomar para sí una causa que tenga estos componentes, es decir, que sea una causa donde haya una organización criminal o delictiva, que tenga un carácter transregional o Perfecto. transnacional y que se refiera a crimen organizado o delitos de alta complejidad, y ahí puede abocársela. Lo interesante de esto, no nos olvidemos que el Ministerio Público es una institución jerárquica donde la autoridad del Ministerio Público es el fiscal nacional, que en caso de que exista una discrepancia por parte de algún fiscal regional y el fiscal supraterritorial respecto de si correspondía o no abocarse a una determinada investigación, corresponderá que sea el fiscal nacional quien resuelva esta cuestión, que es lo que hoy día sucede incluso cuando hay alguna diferencia de competencia entre distintas fiscalías regionales. Y que justamente esa diferencia de competencia, entiendo por su explicación, Ignacio, busca, entre varios otros elementos, digamos, solucionar una fiscalía supraterritorial, cuando hay este tema de competencia, porque el delito no mira si estoy en la región metropolitana o en la región del Maule, digamos. Actúa donde quiere actuar. Absolutamente, esa es una de las finalidades principales que tiene la Fiscalía Supraterritorial. Tratándose de delitos complejos, de delitos de crimen organizado, donde son organizaciones criminales que, por así decirlo, ¿cierto?, ejercen acciones ilícitas en distintas regiones del país, la Fiscalía Supraterritorial va a poder abocarse a esta investigación y investigarla por sí sola o bien en coordinación con las distintas fiscalías regionales. Pero acá es el punto más importante. La Fiscalía Supraterritorial va a estar dotada de digamos, de un centro de análisis, ¿cierto?, de un apoyo analítico a efectos de mejorar nuestra capacidad de investigación y de inteligencia en términos de persecución, que a su vez va a ir conversando con las distintas unidades de análisis regionales a efectos de ir mejorando tanto la información que fluye desde las regiones hasta la Fiscalía Supraterritorial, como también desde esta a la Fiscalía Regional. Esto es una cosa, un tema más bien administrativo, pero no es menor en términos de las competencias que usted mencionaba, Ignacio. ¿El fiscal supraterritorial va a estar a la par de los fiscales regionales o está a un paso más arriba, después obviamente del fiscal nacional? ¿Cuál es un poco en términos de estructura? ¿Que eso es relevante para todas estas contiendas de competencia? ¿Hay un trabajo bien armónico en general, digamos, de las fiscalías regionales con la institucionalidad? Pero evidentemente hay elementos que requieren el tema de la jerarquía para ir tomando definiciones con respecto a las causas y con respecto a la persecución penal, que es lo clave. Creo que su pregunta es muy buena, Nicolás, porque de hecho es una pregunta que viene a responderse con una frase que dijo hoy día el fiscal nacional en el acto de promulgación, cuando, parafraseándolo, él dice que la Fiscalía Supraterritorial no viene a competir con las fiscalías regionales ni a tensionar la estructura, la estructura organizacional de nuestra institución, sino que más bien lo que viene es a complementarla. Perfecto. Y por lo mismo, la figura del fiscal jefe supraterritorial es una figura que el legislador, y en esto quiero decir también es importante, el apoyo de tanto el Congreso como del Ejecutivo fue fundamental, y el apoyo de los parlamentarios fue muy transversal respecto de esto, porque se reconoció la necesidad de avanzar en esto, como también han avanzado otros países en un modelo parecido al nuestro. Entonces se cuidó mucho de que ese fiscal supraterritorial tuviera un rango similar al de los fiscales regionales, no obstante que es un fiscal que es de exclusiva confianza del fiscal nacional, luego es elegido por él, y a su vez también que el fiscal nacional puede dictar respecto de él instrucciones particulares, cuestión que no puede hacer respecto del resto de los fiscales regionales. Ahora, por ejemplo, pero en la sí. Perdón. Perdón, no, era para ejemplificar, ¿no? En algo que suele pasar y que muchas veces se solicita desde la ciudadanía o el mundo político cuando tiene que ver con el crimen organizado u otras causas, digamos. Cuando se dice, el fiscal nacional debería designar un fiscal con dedicación exclusiva. ¿Eso se mantiene dentro del fiscal nacional, no así en el fiscal jefe supraterritorial? ¿Que podría ser eso? Bueno, eso es muy interesante porque hoy día, cuando sucede eso, el fiscal nacional suele, perdón la expresión, echar mano al artículo 19 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que le permite asignarlo a un fiscal regional determinado. Sí.
para que ese fiscal se haga cargo de todas las investigaciones que a veces son investigaciones que exceden su competencia territorial. Lo permite la propia ley, ¿cierto? Ahora, evidentemente, ese fiscal regional tiene que seguir con las, por así decirlo, obligaciones de su cargo y de su propia fiscalía regional, lo cual siempre genera, evidentemente, alguna dificultad. La fiscalía supraterritorial, de alguna manera, también va a ayudar, ¿cierto?, a que este fenómeno, de alguna manera, pueda distribuirse de mejor manera, en el sentido en que el fiscal nacional, no obstante, va a poder, ¿cierto?, seguir utilizando el artículo 19 respecto a determinadas causas para que un fiscal regional pueda seguir investigándolas, ¿cierto? El fiscal supraterritorial también va a tener, cuando se den las hipótesis que están en la Constitución, va a poder investigar, ¿cierto?, y ejercer la acción penal en esos casos. No nos olvidemos, y yo creo que esto también es importante que la ciudadanía lo sepa, es que hoy día lo que se promulga es la ley que introduce en la ley orgánica del Ministerio Público la figura de la Fiscalía Supraterritorial. Pero la Fiscalía Supraterritorial como tal había tenido un reconocimiento constitucional ya hace un par de años, hace 2 años, 1 año y medio, en que el Congreso igualmente, en una tramitación que se agradece, bastante acelerada, lo que hizo fue darle existencia constitucional a esta nueva instancia dentro de nuestra institución. Ahora, la ley que incluye esta Fiscalía Supraterritorial, como usted bien explica, Ignacio, ¿considera también recursos para la Fiscalía, recursos de lo que es la institución del Ministerio Público, pero destinados a, por ejemplo, el centro de análisis que usted mencionaba, que es relevante para ir viendo estos temas? Bueno, eso es muy importante porque hoy día el Ministerio Público, y esto fue algo que el fiscal nacional sostuvo desde el momento en que estaba, ¿cierto?, postulando y estaba iniciando este proceso, y desde el momento en que fue elegido, ¿cierto?, y designado como fiscal nacional, el fiscal nacional ha insistido en que el Ministerio Público tiene una dotación que, mirado el mundo, es una dotación donde hay un número bajo de fiscales por cada 100.000 habitantes. Esta ley lo que hace es que crea esta nueva institucionalidad de la Fiscalía Supraterritorial, dotándola de cerca de 98 funcionarios, 35 fiscales y otros funcionarios, entre otros varios, o sea, un grupo de analistas que van a conformar, ¿cierto?, esta instancia pero, de análisis. ¿son nuevos fiscales, nuevos funcionarios o se va redistribuyendo de la plana, digamos, que tiene el Ministerio Público? Son nuevos fiscales y nuevos funcionarios. La dotación, la planta del Ministerio Público crece, claro, de la misma manera como también lo está haciendo en la ley de fortalecimiento, que, dicho sea de paso, también nos parece que es un avance importante que ha hecho el legislador en nuestro país. A efecto, insisto, todo el mundo sabe que hoy día la realidad criminal de nuestro país, y particularmente la de criminalidad organizada, ha cambiado sustancialmente en los últimos años. Que con esfuerzos institucionales, cuando se entiende que desde el Ministerio Público hay una política pública que se refiere a hacerse frente a este tipo de circunstancias, por ejemplo, insisto, el crimen organizado, lo hemos visto en el proyecto ECO, si se hacen bien las cosas, dan resultados, y eso es lo que esperamos con la Fiscalía Supraterritorial. Ignacio Castillo, la Fiscalía Supraterritorial, voy punto por punto, porque es importante para ir conociendo más sobre esta nueva institucionalidad, una institución dentro de lo que es el Ministerio Público. Tiene su foco, usted lo ha dicho, en crimen organizado, en los delitos que tienen que ver con las organizaciones criminales, pero puede o tiene un amplio margen, digamos, de otros delitos, o solamente está concentrado en los más, voy a pensar, puedo equivocarme en el concepto, perdón, pero los más gravosos? No, en esto el legislador fue, a nuestro juicio, bastante deferente y, y estableció un conjunto amplio de hipótesis en las cuales puede intervenir la Fiscalía Supraterritorial. De hecho, esto está fijado constitucionalmente, y la Constitución lo que dice es que el fiscal supraterritorial, el fiscal jefe y los fiscales supraterritoriales tienen competencia tratándose de asociaciones criminales o delictivas, es decir, cuando hay asociaciones, es decir, 3 o más personas que, claro, con cierta dependencia en el tiempo se dedican a cometer crímenes o simple delitos, cuando estas asociaciones tienen un carácter transregional o transnacional, y cuando se trata de crimen organizado o de delitos de alta complejidad. Es decir, no se trata de delitos en particular, sin perjuicio de que luego el fiscal nacional pudiera eventualmente fijar ciertos parámetros, pero en principio, constitucionalmente, el fiscal supraterritorial va a tener una competencia bastante amplia. Ya, importante eso, porque
no quiero decir que no sean graves ni menos graves, pero pienso en delitos económicos, que pueden también ser la vía de financiamiento para otro tipo de delitos, digamos, pensando, por ejemplo, lo que ha sido otro cuerpo como la Fiscalía ECO. La Fiscalía ECO no ve lo que tiene que ver con delitos económicos, pero hay delitos económicos dentro de organizaciones criminales que buscan financiar los delitos que investiga la Fiscalía ECO, para que se entienda un poco en términos de ese catálogo o espectro que tiene que revisar la Fiscalía Supraterritorial. Bueno, efectivamente, si el fiscal jefe supraterritorial, y recuerde usted que ese fiscal es de exclusiva confianza del fiscal nacional, determina que hay un fenómeno, ¿cierto? Un foco, un fenómeno vinculado a alguna estructura de carácter asociativa que tiene contexto transregional y que, por ejemplo, en materia de delitos económicos, ¿cierto? Supone una investigación altamente compleja, eventualmente podría investigarla o podría incluso, como le decía yo al principio, abocarse a una investigación que ya está en curso para poder investigarla ella o coordinar la investigación junto con las fiscalías regionales respectivas. Siempre, o sea, siempre que se trate de causas donde sean transregionales, por algo lo dice su nombre, Sí, ¿cierto? claro. Van a haber seguramente distintas fiscalías regionales que estén también involucradas. Ahora, ¿ha habido un proceso antes de lo que es la promulgación que incorpora la Fiscalía Supraterritorial, Ignacio? ¿Ha habido una capacitación, un desarrollo también con las fiscalías regionales para ir incorporando lo que va a ser este trabajo con esa nueva institución? Bueno, efectivamente, uno de los temas que el fiscal nacional le ha dado particular énfasis durante su mandato tiene que ver con el tema de la cooperación internacional, ¿cierto? Y en el contexto de la cooperación internacional se han buscado experiencias que de alguna manera nos permitan, ¿cierto?, emular lo que han sido resultados relativamente exitosos en otras partes, como por ejemplo lo que uno puede ver en España, en Colombia también han habido situaciones que son bastante interesantes y desde luego, lo decía hoy día el fiscal nacional también en la promulgación, la experiencia italiana. Con ellos hemos tenido una importante relación, principalmente porque ellos también tienen una dirección nacional antimafia y terrorismo y las direcciones distritales, y a partir de ahí generar un proceso, por así decirlo, de retroalimentación y que nos permita de alguna manera también ir trabajando con nuestras fiscalías regionales. Pero no le quepa a usted ninguna duda de que ya antes y ahora con más énfasis vamos a tener un proceso de trabajo de la institución en general respecto de esta nueva institucionalidad. Más que mal, como decía el fiscal nacional, y yo creo que tiene toda la razón, esta nueva Fiscalía Supraterritorial se trata sin duda de una de las modificaciones más importantes que ha tenido nuestra institución desde el inicio de la reforma procesal penal. Entra en operación en marzo de 2026, Ignacio. Esto es por un tema más legal, más bien legal en términos de la promulgación hoy, lo que tiene que ser la revisión, digamos, de la Contraloría, de los reglamentos. ¿Es exclusivamente por eso o por un tema también del propio Ministerio Público para que entre en operación? Uno diría, ¿por qué? La pregunta que uno podría tener, ¿por qué estamos en septiembre? ¿Por qué no va a operar a partir de noviembre, por ejemplo? Bueno, primero recuerde que después de la promulgación viene el trámite de la publicación, Sí. ¿cierto? Y luego de publicada la ley, se puede dar inicio, ¿cierto?, a todo lo que tiene que ver con los procesos de instalación, de nombramiento, de ejecución Claro, hay presupuestaria, que nombrar que nuevos desde funcionarios luego, aquí, como usted bien explicaba. La planta de la Fiscalía crece. de hecho el legislador dispuso, ¿cierto?, que la incorporación de los nuevos fiscales o funcionarios es a través de un concurso público, y usted sabe que eso tiene, ¿cierto?, un Tiene su determinado tiempo. tiempo. Sí, claro. Por lo tanto, a igual que, y esto es lo interesante, ¿cierto?, y además también marca una cuestión, digamos, epocal. Así como se hizo en el inicio de la reforma procesal, donde los fiscales fueron incorporados antes al Ministerio Público de que empezara la reforma Sí. procesal penal, lo mismo está sucediendo hoy día, donde probablemente los fiscales van a entrar poco antes, digamos, de que empiece la Fiscalía Supraterritorial, van a tener seguramente procesos de inducción y capacitación específicos respecto de lo que se busca con la Fiscalía Supraterritorial, a efectos de que la ciudadanía sepa que cuando se den los 6 meses, digamos, de vacancia legal, la Fiscalía Supraterritorial esté en condiciones de poder iniciar su funcionamiento. Ignacio Castillo, nuevamente agradecerle por acompañarnos y explicarnos la relevancia y los cambios que va a generar esta Fiscalía dentro del Ministerio Público y la Fiscalía en general. Muchas gracias nuevamente. Nicolás, muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego, gracias.